Buenas noches, ya están en el estudio Hugo Alconadamón, con él periodista, amigo, con él vamos a hablar de las últimas novedades que hay sobre el tema Alberto Fernández. Él escribió notas muy interesantes sobre el tema, el escándalo de Alberto Fernández, golpeando a su mujer por un lado, el negociado de los, o supuestos negociados de los seguros también, y también vamos a tratar el tema del juez propuesto para miembro de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, porque pasado mañana, el miércoles, van a empezar las sesiones de la Comisión de Acuerdos del Senado para tratar el pliego de los dos jueces propuestos, que son Lijo y García Mansilla. Manuel García Mansilla es un académico que por lo general no ha producido ninguna reacción adversa. Pueden estar o no de acuerdo con algunas ideas de él, pero los jueces de la Corte van a aplicar la ley, no sus ideas. El juez Lijo fue muy cuestionado y voy a estar después con María Eugenia Talerico, que hoy estuvo moderando una mesa en el Senado precisamente para hablar del caso de los jueces y en especial del Lijo. Y también con Álvaro de la Madrid, diputado nacional, que escribió un libro sobre el Lijo. Pero antes quería hacerles algunas reflexiones sobre versiones que circulan en los últimos días de que los servicios de inteligencia han vuelto a tener un protagonismo importante en la política interna del país. Digo han vuelto a tener porque lo tuvieron en la época de Cristina Kirchner. Mucha influencia. A ver, para peor, esto se suma a un decreto que decreto de necesidad de urgencia, que el presidente firmó hace poco, ordenando que se transfieran las así de 100.000 millones de pesos extra. 100.000 millones de pesos extra. Como es un decreto de necesidad de urgencia, necesita, para perder validez, del rechazo de las dos cámaras del Congreso. Esto es una decisión arbitraria de Cristina Kirchner cuando su marido era presidente de la Nación. Cualquier proyecto de ley que ingresa al Senado, o es iniciativa, que ingresa al Congreso, o es iniciativa de diputados o senadores, que rechaza una cámara, es rechazado por el Congreso. Los decretos de necesidad de urgencia del presidente, que son decisiones arbitrarias que están muy reguladas por la Constitución, muy regulados los decretos de necesidad de urgencia. No tiene que estar deliberando el Congreso, tiene que haber una situación de emergencia importante, tiene que, necesitar de una decisión urgente del gobierno que impida el tiempo que lleva el trámite parlamentario. Todo eso está en la Constitución. Acá no se cumple nunca nada, los presidentes firman decretos de necesidad de urgencia como si fueran resoluciones, y resulta que está la reglamentación que Cristina Kirchner, como senadora, le hizo para su marido, el presidente Néstor Kirchner, que es muy difícil que el Congreso rechace un decreto de necesidad de urgencia, porque tienen que rechazar las dos cámaras, no una. El caso de una resolución o un proyecto cualquiera rechazado por una Cámara y por lo tanto rechazado por todo el Congreso es el de la resolución 125 en 2008 que provocó la guerra con el campo. Esa resolución no necesitaba ir al Congreso. Fue al Congreso por una decisión de Cristina para desafiar a los dirigentes del campo. Fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue al Senado. Ahí se dividió el peronismo, empataron los votos y tuvo que desempatar el famoso desempate no positivo, voto no positivo de Julio Cobos. Eso significó el rechazo del Congreso a la resolución 125. Sin embargo, un decreto de necesidad de urgencia necesita que las dos cámaras rechacen para que pierda validez. Esto es lo que ha hecho Milei con los 100.000 millones de pesos que le pasó a la CIDE.
el Congreso está deliberando, no hay ninguna urgencia para esos 100.000 millones de pesos, nada justifica el decreto de necesidad de urgencia. La primera pregunta que surge es ¿para qué necesita el servicio de inteligencia de semejante cantidad de dinero extra? ¿Para qué? ¿Para qué si encima el mismo decreto dice que no tiene que rendir cuentas la CIDE del uso que haga de esos fondos? Como no rinde cuenta de ningún recurso que tiene la CIDE. Nunca nos enteraremos a quién le pagaron, para qué sirvieron, cuándo pagaron, nada. Y entonces la pregunta que viene, obviamente, como consecuencia de esta es, ¿y el no hay plata? ¿Qué no era que no había plata para nada? ¿O no hay plata para algunas cosas y para otras cosas sí? Dicen que con esta plata de los servicios de inteligencia se pagan campañas contra periodistas, contra empresarios, contra políticos en las redes sociales. Dicen. Lo cierto es que la noticia o la versión de que los servicios de inteligencia estén interviniendo en la política interna del país es nefasta. No pueden ni deben intervenir en la política interna del país. Punto. Para peor, según una información del diputado de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, el 80% de esos 100.000 millones de pesos ya se gastaron. Es decir, se gastaron 80.000 millones de pesos. Devengados, dice. Si devengados son gastados, pero no pagados todavía. Ahora, si lo gastaron, en algún momento lo van a tener que pagar. Ahora, digo, ¿para qué gastan el 80% de un dinero ordenado por un decreto de necesidad y urgencia que tiene que aprobar el Congreso? Yo creo que para producir un hecho consumado. Es decir, acepten o rechacen el decreto, la plata se gastó. Esto no tiene nada que ver con el sistema democrático, con el sistema republicano. El otro caso es el del juez Lijo, Ariel Lijo, que vuelvo a repetir, van dos candidatos, el juez Ariel Lijo para ser juez de la Corte Suprema de Justicia y el académico Manuel García Mansilla para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. García Mansilla no presenta demasiadas objeciones, Lijo presenta muchas objeciones. Yo nunca he visto un candidato a juez de la Corte tan cuestionado. Como les decía recién, las deliberaciones de la Comisión de Acuerdos van a empezar el miércoles. La Comisión de Acuerdos puede aprobarlo o puede rechazarlo. De todos modos, la decisión de la Comisión de Acuerdos no es vinculante con la decisión del plenario, es decir, de todo el cuerpo. La Comisión de Acuerdos puede decir me gusta el hijo y el plenario del cuerpo puede decir no me gusta el hijo. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que los miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser aprobados por los 2/3 de los votos del Senado. Los votos de los tercios de los senadores presentes, pero creo que van a estar todos presentes porque el que no esté presente se lo va a tomar como un voto a favor del hijo, porque obviamente las ausencias bajan el número necesario de los 2/3. Se van a necesitar 48 votos de 72 senadores. Es un número realmente que se alcanza pocas veces, salvo que haya un amplio acuerdo político. Me sorprende a mí que el presidente Milei, que tanto habla de la casta, haya elegido como candidato a miembro de la Corte Suprema al exponente más cabal que hay de la casta judicial. De la casta judicial, esto es. Yo no creo que él tenga una relación directa,
Lijo tenga una relación directa con Milei. Creo que no la tiene y no sé si alguna vez se vieron. Él viene propuesto por otro juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que hoy está solo frente a una mayoría de 3 jueces en la Corte Suprema. Al Lijo lo han cuestionado por muchas razones, pero hay una que se repite y es que él ha hecho de los expedientes que entran a su juzgado, los cajonea. ¿Sí? No avanzan, no se investigan, no progresan. Pueden estar años ahí. No cierra los expedientes, no progresan los expedientes. De hecho, hace poco hubo una auditoría de varias ONG con el Consejo de la Magistratura para auditar cómo gestionaban los juzgados, los 12 juzgados federales, las causas que tenían. Y uno de los peor parados que salió fue precisamente el juez Lijo. Lo que extraña también es el silencio de muchas personas, pero sobre todo de una que tiene mucha influencia en senadores que pueden votar, que se llama Cristina Kirchner, que no habló del Lijo hasta ahora. Y eso que habla, y habla mucho, y habla de la justicia, y habla mal de la justicia, pero del Lijo no habló. Los votos de los senadores que responden a Cristina Kirchner son decisivos. Si están a favor del Lijo, probablemente alcancen los 2/3. Si están en contra del Lijo, los 2/3 son imposibles. Ahora, como yo sé que Cristina Kirchner no tiene una relación personal con Lijo, más aún, alguna vez que se refirió al Lijo, hace mucho tiempo, se refirió de manera crítica, peyorativa, despectiva. Creo que lo que hay en el medio es una promesa de que el arribo del Lijo a la Corte Suprema puede aliviar alguna de las muchas causas judiciales que tiene por corrupción la expresidenta Cristina Kirchner. De todos modos, es llamativo toda esta mezcla de cosas, ¿no? Esta cantidad de dinero, 100.000 millones de pesos que van a la CIDE sin necesidad de que la CIDE rinda cuenta de nada, como hace siempre la CIDE. Y por otro lado, la elección de un candidato para miembro de la Corte Suprema de Justicia